Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. Como jefe de la Iglesia Católica recibió críticas desde el primer momento, muchas por sus medidas consideradas muy progresistas en su entorno, hasta el punto de que algunos lo tildaban de antipapa e incluso de comunista. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué papa buscará la Iglesia para un mundo con la ultraderecha en auge? Hola, Juan. Hola, Silvia. Juan González Bedoya, has sido responsable de la información religiosa del país durante muchos años y eres, me consta, buen conocedor del Vaticano. El Papa Francisco ha muerto y tú has escrito, y yo te he oído también muchas veces decir que nunca fue un papa querido. Dime por qué y, sobre todo, ¿por quién no fue querido? No, ha sido muy mal querido y muy vituperado por el ala conservadora de la Iglesia Católica, que es muy numerosa, claro, y por aquellos obispos que se han sentido obligados sin querer a comportarse en temas de apertura, en temas de comunicación, en los temas de la pederastia que tanto ha amargado la vida a los últimos pontífices y también a este. Eso ha provocado que haya que remontarse 2 siglos para encontrar un papa que haya sido tan vituperado como Francisco, hasta el punto de que, avalados por cardenales y obispos, ha habido sacerdotes que se han organizado para rezar, para que Dios le llevara cuanto antes a su seno. Eso ha sido muy, muy llamativo. Juan, pero habrá quien lo eche de menos, ¿no? Porque claramente hubo gente que confió en él y vio en su papado una posibilidad de apertura, como tú decías, una apertura para la Iglesia Católica. Ciertamente se le echará de menos. Este es un papa que ha abierto muchas puertas en el Vaticano. Ha sido, en primer lugar, un papa de la misericordia. Ha sido un papa que ha atendido a las periferias, como ha dicho, entre otras cosas, porque venía de lejos, de Argentina nada menos. Allí había hecho una tarea también muy, muy social. En este sentido, la emigración, por ejemplo, es una voz, casi ahora mismo, la voz de la conciencia frente a los poderes públicos en favor de no solo del movimiento de las personas, sino del buen trato al emigrante. En ese sentido, por eso me temo que los grandes poderes ahora, entre otros Estados Unidos, van a intentar maquinar para que el sucesor no se parezca a Francisco. Vamos a hablar de ese legado, vamos a hablar también de las maquinaciones, pero antes me gustaría que me aclararas una cosa, Juan. Si en su casa, por decirlo de alguna manera, había una parte importante que no lo querían, ¿quién lo puso en ese puesto? ¿Por qué fue él el elegido? Es que Francisco, el cardenal Bergoglio, era de otra manera cuando era cardenal. Ya. Los jesuitas siempre son en la Iglesia Católica algo distinto, pero era un hombre conservador. De hecho, en Argentina se le tachaba en aquellos momentos de un hombre conservador. Había sido el cardenal más votado después de Benedicto XVI, Ratzinger, que fue el elegido, sí. Y por tanto lo eligieron pensando que iba a ser una continuidad. Y resulta que ha sido un papa absolutamente abierto, que nunca ha negado entrevistas, que improvisa no hay discursos. Es el papa más entrevistado de la historia con mucho. Y eso ha vendido una imagen suya muy aperturista dentro de lo que cabe. En la Iglesia Católica no caben las revoluciones porque habría que cambiar la Biblia, pero ha sido un hombre revolucionario en el comportamiento del Vaticano. Por ese comportamiento se le ha llamado antipapa e incluso se ha dicho de él que era un papa comunista. Entiendo que eso es en parámetros de la Iglesia, ¿no, Juan? Sí, claro. Era un papa que suscitaba la simpatía de muchos ateos, de muchos no creyentes. En España tenemos el caso de la vicepresidenta segunda, la presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, que ha expresado su simpatía y ha viajado al Vaticano con frecuencia, sí. Y ha dicho que coinciden, que no es verdad, no coinciden en nada. Pero sí, en ese sentido, es verdad, es comunista, es abierto, es lo contrario del papa hermético con vocación inquisidora. Hay un dato importantísimo, y es que desde que Francisco llegó al pontificado no se ha abierto ningún expediente a ningún teólogo.
Ratzinger tenía 1000 teólogos en la hoguera, ninguno. La libertad de pensamiento, la libertad de la ciencia teológica ha sido con este Papa absoluta. Y por eso los tradicionalistas lo consideran un antipapa. De todo lo que no nos gusta todavía en el Vaticano se considera comunista. Si una persona es gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? ¿Quién soy yo para juzgar a una persona que es gay y busca a Dios? Es lo que decía el Papa. Dio un golpe de efecto en aquel momento, Juan, pero luego, en mayo de 2024, por ejemplo, tuvo que pedir disculpas por referirse a la gran cantidad de seminaristas homosexuales con el término de mariconerío. ¿No es como si hubiera dado una de cal y otra de arena en estas cuestiones más progresistas? Es que Bergoglio siempre dio una de cal y otra de arena porque las presiones eran brutales. Cuando dijo esa frase, regresando de Brasil, se le echó el mundo encima. Pero la frase quedó ahí. Y después, en fin, dijo lo de la mariconerío, dio orden a los obispos de que vigilaran para que no entraran los homosexuales en los seminarios. Pero lo cierto es que terminó con una medida absolutamente revolucionaria y es comprendiendo que existieran sacerdotes que bendijeran los matrimonios gay. Eso ha sido revolucionario y le ha costado enormes disgustos porque, ojo, para hacer reformas en la Iglesia Católica habría que o tendrían que decir cualquier papa que la Biblia no es palabra de Dios, como se dice al final de cada misa, porque si la Biblia es palabra de Dios, el papa en el tema de los homosexuales es un hereje, porque hay nada menos que 23 versículos en la Biblia que condenan de manera brutal la homosexualidad. En el tema de la mujer, dar el voto y la voz a la mujer en los sínodos, por ejemplo, San Pablo dijo la mujer a callarse. La mujer es la esposa, como la Iglesia es la esposa de Cristo, la mujer es la esposa del hombre y debe callarse. Y de pronto llega este Papa y dice, la mujer que tenga voz y voto. Es verdad que no ha llegado más allá, pero sigue siendo un hecho revolucionado. Quería preguntarte también, Juan, ¿qué peso tendrá en su legado la actitud con la pederastia en la Iglesia? Fundamental, y es uno de los hechos que le ha causado más disgustos. ¿Qué pasaba con la pederastia? Juan Pablo II y Benedicto XVI pensaban que todas las noticias sobre la pederastia entre eclesiásticos eran de anticlericales, es decir, era o poderes que estaban a disgusto con el Papa, en el caso de Juan Pablo II porque estaba en contra de la guerra de Irak, o medios de comunicación anticlericales que querían hacer daño a la Iglesia. Llega Bergoglio y dice, se acabó. Y hace algo que yo creo que lo hizo candorosamente. Francisco dice, no, si ese tema lo sabíamos. Es más, Ratzinger, cuando era cardenal, llevó el dossier al despacho del Papa, se lo expuso y cuando regresó dijo en su oficina, esta carpeta, guardarla. De pronto se descubre, dicho por el Papa, que Benedicto XVI y Juan Pablo II habían encubierto nada menos el gran caso de la pederastia. Eso a los conservadores los machacó. Juan, él era la máxima autoridad entre los suyos, decidió poner el foco en los abusos, no ignorarlos, y muchos le hicieron caso, pero a regañadientes. ¿Qué acabó de obligarlos? Los periódicos, entre otros El País y las emisoras de radio, fundamentalmente la SER, etcétera, empiezan una investigación por su cuenta y en el caso de España entra el defensor del pueblo, entra el Congreso. Al final no han tenido más remedio que ellos mismos crear una comisión de expertos, entrar en el tema, reconocer las congregaciones lo mismo, los jesuitas con sus casos, los carmelitas, los redentoristas, de manera que ahora mismo ya no hay ninguna duda entre los católicos que ese era un baldón que la Iglesia no podía tapar.
Antes me decías que será recordado como el Papa de la Misericordia. ¿Qué impacto tuvieron sus palabras referidas a la pobreza? Enorme. La palabra misericordia, el Papa la repetía en todas sus conversaciones con la prensa. Antes de que se pusiera enfermo, convocó en el Vaticano, y él no pudo asistir ya, una cumbre por la justicia fiscal, en la que participó el presidente del gobierno español. Bueno, es una cumbre extraordinaria. En la posición ante el emigrante, que me imagino que el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, le dolerá en el alma. La única voz, desgraciadamente, con cierta autoridad, ha sido la de Bergoglio, la de Francisco, hasta su muerte. Bueno, él era hijo de migrantes, claro, de italianos hacia Argentina. La voz de la Iglesia Católica es fundamental en este enorme problema que tiene, donde, claro, la palabra misericordia es fundamental, pero también la palabra justicia. Yo sigo pensando, de todas maneras, que a este Papa le ha faltado dar un paso, y es que pasar de la caridad a la justicia. La caridad no puede sustituir la justicia, pero el paso ha sido enorme también en el tema de la pobreza. Voy a aprovechar que has citado a Trump, porque muchas de las declaraciones del Papa Francisco fueron muy políticas, claramente. Y vamos a escuchar un audio en el que se metió precisamente con el presidente de su país de origen, de Argentina, con Javier Milei. No lo hizo directamente, pero lanzó una crítica. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Es una nueva demostración de la valentía de este hombre. Milei ha dicho cosas horribles contra Francisco, aunque después se han dado un abrazo. Pero las palabras que hizo sobre esa manifestación y reprimida con gas pimienta indica la libertad de expresión que ha tenido este Papa, y cómo no se ha parado en el tema, por ejemplo, de la guerra de Gaza. La guerra de Ucrania. Ha sido el hombre que ha ido más allá en las críticas. Ha llegado a hablar, además, de que hay, en el fondo, una guerra mundial. Si nos fijamos en Gaza, nos fijamos en Ucrania, pero es que hay pequeñitas guerras, pero terribles guerras en muchos otros sitios, y él a veces era la única voz que les recordaba esas situaciones. Juan, ahora seguimos hablando. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy hablando hoy con Juan González Bedoya, mi compañero experto en asuntos religiosos. Juan, me estabas hablando del legado del Papa Francisco, me decías que ha sido revolucionario, de hecho has mencionado en varias ocasiones esa palabra, revolucionario para los parámetros de una iglesia que también has definido como muy conservadora. Y quiero que miremos un poquito al futuro, aunque todavía sea muy pronto para hacer quinielas. Pero ¿quién podría sucederle? Yo sé que tienes buenas fuentes. ¿Hay algún nombre? Desde luego no le va a suceder ninguna mujer, a pesar de que la gran mayoría de las iglesias la tienen mujeres. La Iglesia Católica perdió a los intelectuales en el siglo XIX, a los obreros en el XX, ha perdido o no ha sabido atraer a la juventud, ya solo le falta perder a la mujer. Y a pesar de todo, pues las mujeres siguen siendo la sustancia de la Iglesia Católica. Bueno, pues a pesar de eso, el Papa Bergoglio no va a ser sucedido por una mujer. En segundo lugar, ¿quién? Sin duda alguna va a ser un cardenal elegido, nombrado por el Papa. El Papa ha nombrado 81 cardenales durante su pontificado,
al cónclave van a asistir no más de 120, yo creo que va a ser un cardenal nombrado por Francisco. Quedan pocos de la etapa de Ratzinger y solo dos de la etapa de Juan Pablo II. ¿Quién? Nunca acertamos, ¿no? En el caso de Ratzinger no se acertó, en el caso del cardenal polaco Wojtyła tampoco se acertó. Yo creo de todas maneras que no va a ser italiano, salvo que se inclinen por el actual secretario de Estado Parolin, que es italiano y está en mitad de la escalera entre los conservadores y los, digamos, progresistas. Este papa ha cambiado el colegio cardenalicio. Ten en cuenta que en el colegio cardenalicio hay cardenales de países que nunca se pensó que podían llegar a ese cargo. Por tanto, puede haber alguna sorpresa, pero el peso de los italianos es muy grande. Lo que quiero saber ahora, Juan, es si ese papa que está por venir todavía se puede parecer al que acaba de fallecer. Y te pregunto todo esto porque es evidente que en los 12 años de papado de Bergoglio, la ultraderecha no solo está cogiendo vuelo en Europa, sino también en América, incluso en Argentina, su país, del que ya hemos hablado también. ¿Hasta dónde tienen en cuenta los encargados de elegir al papa estas cuestiones, Juan? Los creyentes hablan del Espíritu Santo, ¿no? El Papa lo elige el Espíritu Santo y yo suelo bromear, digo, hombre, pues podía ser más ágil y iluminarlos el primer día y no tenerlos a veces hasta meses y meses en votaciones. Lo que sí es verdad es que este Papa en contra de lo que se podía creer, ha fortalecido el sector conservador. El sector conservador se ha organizado muy bien. Mira, la revista Cardinalis, es una revista, lógicamente, que leen los cardenales, acaba de hacer una lista de posibles papables. Coge más o menos 15 conservadores y 15 progresistas y ellos empiezan ya a organizarse. Bien, es verdad que, lógicamente, hay que pensar que si este papa nombró 81 cardenales y de los 120 que se van a reunir, pues que lógicamente salga uno de los nombrados por él. Pero no podemos fiarnos, entre otras cosas, porque este papa ha nombrado cardenales muy conservadores. Empiezan ahora las quinielas. Me queda claro, Juan, que el hecho de que él haya elegido a muchos de los cardenales o a su posible sucesor no quiere decir que se vayan a parecer a él. Eso me ha quedado claro. Así que para terminar me gustaría que me contestaras si esta va a ser una votación reñida. Sí, sin duda. Yo creo que no llega ningún candidato consolidado. El cónclave puede durar muchos días y va a haber como mínimo 10 o 12 votaciones, creo yo, ¿eh? Después nos pueden dar la sorpresa. Pero va a ser un cónclave largo, peleado, de cuchillos cachicuernos, de bulos. Usemos la palabra de moda ahora en la política nacional. Y de sorpresa. Yo estoy convencido que si no es Parolin, nos vamos a llevar una sorpresa. Sospecho, Juan, que vamos a hablar muy prontito otra vez. Así que gracias. Gracias. Adiós. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Juan González Bedoya. Gracias por escuchar.